Continuando con nuestro proceso de la colonia en América, vamos a hablar sobre cómo fue el proceso religioso en estos nuevos territorios. ¿Ya? ¿Cómo fue el proceso de evangelización de estos territorios? Recuerden que dentro de los objetivos de la corona española, teníamos objetivos de incorporar nuevos territorios a la corona española, entregarle riqueza a las coronas españolas y también evangelizar en nombre de la religión católica que era la que se profesaba en España. ¿Ya? Entonces, para esto empezaron a llegar congregaciones religiosas en grupos un poco más numerosos, ¿ya? Porque recuerden que cuando salían estas empresas de conquista desde España, dentro de su equipo venía la tripulación, venía el capitán de conquista, venía un contador, venía un sacerdote, ¿ya? Pero cuando ya empieza a darse toda la situación de fundaciones de ciudades que ya empiezan a tomar una condición urbana un poco más consolidada y están las medidas de seguridad, entre comillas, propiamente tal para recibir, empiezan a llegar órdenes religiosas a nuestro país y a América en general. ¿Ya? Con el objetivo de proteger, de educar, de evangelizar en nombre de la religión católica a estos nuevos integrantes, a estos hermanos menores. Había que mostrarles cómo era la religión de los españoles. ¿Ya? Y este proceso se llamó proceso de evangelización. ¿Cuál era el rol que tenían las iglesias aquí en América? ¿Ya? Bueno, estaban a cargo de todos los temas religiosos propiamente tal, eran los encargados de cobrar el diezmo, el 10% de las ganancias de una persona tenían que ser entregadas a la iglesia como una forma de contribuir y tener la protección de Dios. ¿Ya? Y la Iglesia Católica se encargaba de recopilar este diezmo. ¿Ya? La iglesia, el rol de la iglesia acá en América era los que presentaban los candidatos a cargos eclesiásticos. ¿Ya? Y también se encargaban de lo que es la construcción de iglesias, conventos, monasterios y hospitales con la mano de obra de los indígenas. ¿Ya? Pero lo que era la administración y el guiar y el orientar en la construcción de esta infraestructura estaba a cargo de la iglesia. ¿Ya? ¿Cuál era el rol o las tareas principales que tenían los sacerdotes en el periodo colonial? Primero que todo, difundir la fe católica, que ese era el objetivo, uno de los objetivos principales de la corona española. ¿Ya? Educar, enseñar a leer, enseñar a escribir, enseñar el idioma a los indígenas, ¿ya? Divulgar la cultura europea y proteger a los indígenas dentro de este contexto de que son hermanos menores y había que evitar que se les maltratara, que se les tratara como animales de carga, ¿ya? Entonces, los sacerdotes tenían mucha influencia en ese sentido de reclamar si había algún tipo de maltrato hacia algún indígena, de avisar a España si estas situaciones se estaban dando. ¿Ya? Mucha de la información que llegó a España sobre la situación de maltrato que vivían los indígenas acá era a través de cartas informativas de parte de sacerdotes o a través de las crónicas, ¿ya? Porque ellos eran los encargados de proteger de los abusos a estos indígenas, ¿ya? También se encargaban de realizar misiones, ¿ya? Porque ellos se dieron cuenta que porque los indígenas tenían su sistema religioso, tenían su sistema de religión caracterizado por adorar a muchos dioses, ¿ya? Ser politeístas, porque ellos adoraban a muchos dioses y estos dioses tenían connotación de la naturaleza, ¿ya? Tenían el dios del viento, el dios de las aguas, el dios sol, ¿ya? Esos eran los dioses.
Y tenían que cambiar la concepción a estos nuevos a este nuevo Dios, que era de una corriente eh, politeísta, o sea, un solo Dios, creer en una sola religión, ¿ya? Entonces, de buenas a primeras, los indígenas no estaban interesados ni tampoco les llamaba la atención la religión de los españoles. Entonces, ¿qué hicieron estos indígenas? ¿Qué hicieron estos sacerdotes? Se empezaron a vincular con los indígenas. O sea, se acercaron a los indígenas, convivieron con ellos, instalaron rucas, ya se instalaron y vivieron igual que los indígenas y estando ahí insertos en el mundo de ellos, en sus asentamientos, trataban de dar a conocer y mostrar la religión católica. ¿Ya? Y otro punto muy importante que se hacía cargo los sacerdotes y la Iglesia Católica tenía que ver con todo lo que eran los archivos parroquiales. ¿Ya? Esa era como la primera instancia de lo que tenemos hoy por hoy, que es el registro civil. En esas instancias, todos esos datos los manejaba la Iglesia. La Iglesia se encargaba de registrar los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, los bautizos, ¿ya? Y era muy, muy importante esta información para llevar la contabilidad, para hacer análisis demográficos, ¿ya? Y teníamos la información ahí. La Iglesia se encargaba de tener esa información, ¿ya? Y uno de los grandes problemas que había con esta información es que recuerden que dentro de los ataques indígenas se producían muchos incendios. Entonces, en reiteradas ocasiones, estos datos sufrían alteraciones porque estos documentos eran quemados. Dentro de los incendios, estos documentos se quemaban, ¿ya? Pero ellos eran los encargados de tener todos estos registros. ¿Ya? Entonces, este proceso de evangelización en Chile tiene las siguientes características. Ya a mediados ya del siglo XVI empiezan a llegar grupos de sacerdotes. Como ya les dije, en una primera instancia venía un sacerdote por campaña de conquista. ¿Ya? Pero ya cuando se empezaron a dar entre comillas, había un poquito más de seguridad, ya empezaron a llegar órdenes religiosas. ¿Ya? Llegaron acá a Chile los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, los jesuitas y los agustinos. ¿Ya? Eran órdenes religiosas pertenecientes a estas órdenes. ¿Ya? Y ellos se encargaban de hacer ceremonias religiosas con la idea de mantener la religión entre los españoles y también invitar a estos indígenas a que quisieran hacerse partícipes de, ¿ya? Pero como ya le dije anteriormente, era relativamente difícil porque ellos ya tenían su religión, ya tenían sus dioses, ya tenían sus creencias, ya tenían sus costumbres. Pero estaba esta instancia. ¿Ya? El sacerdocio en Chile en estos años invitaba a los indígenas que quisieran participar, esa era la idea, ¿ya? Pero porque la idea era que los indígenas desearan convertirse a la religión católica por convencimiento, ¿ya? Enseñarles la religión y que ellos decidieran de forma voluntaria pertenecer o si no por coerción. ¿Ya? O sea, igual tenían que tenían que aceptar la fe católica, de lo contrario se les acusaba de hereje o de brujos, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces al final igual o sí tenían que los indígenas aceptar esta nueva religión, ¿ya? Y olvidar la religión que profesaron por muchos años. Pero de forma oculta estos indígenas igual siguieron manteniendo sus creencias religiosas, ¿ya? Igual hacían sus ceremonias en una forma más reservada, en una forma más familiar, en grupos pequeños, igual trataron de mantener su religiosidad, ¿ya? Y entre comillas también se fue dando un sistema de sincretismo religioso
en el cual empezaron como a mezclarse elementos de la religión de los indígenas y de la religión de los españoles, y ambas partes, entre comillas, fueron como aceptando o fueron como cediendo de que estas situaciones se fuesen dando, ¿ya? Por ejemplo, las imágenes de las vírgenes, las imágenes iniciales de las vírgenes, porque las primeras que llegaron desde España eran de una piel sumamente lozana, con unas facciones bastante finas y delicadas, con una tez muy blanca, ¿ya? Y esas eran las imágenes que traían los españoles, ¿ya? Posteriormente, en una parte como de sincretismo, si ustedes pueden ir, por ejemplo, una de las características de sincretismo es que siguieron ocupando, entre comillas, la misma imagen de una virgen, de la Virgen María que se declara en la religión católica, pero acá en América tenían la piel o la tez de estas imágenes era más oscura, ¿ya? Como es el caso de la Virgen del Carmen, ¿ya? O como es el caso de la Virgen de Guadalupe, ¿ya? No sé si ustedes pues, han visualizado o han visto imágenes de que la tez de estas vírgenes es más oscura, ¿ya? Y el color de sus cabellos también es más oscura. ¿Para qué? Para hacerlas más cercanas y más aceptables ante los ojos de los indígenas, ¿ya? Se seguían haciendo fiestas religiosas, en fin, de connotación indígena, pero por ejemplo incorporaron el elemento de la cruz, o porque la cruz es netamente española, ¿ya? O netamente europea, ¿ya? Incorporaron también la imagen del corazón de Jesús, ¿ya? Pero también mantenían los colores por ejemplo, los colores de la huipala, la adoración a ciertas deidades de carácter de la naturaleza, ¿ya? Nunca dejaron de rendirle culto a la Pachamama, ¿ya? Y entre comillas empezaron como a alinear de que dentro del adorar a la Virgen María, que era la figura femenina dentro de la religión católica española, ellos también empezaron a darle la connotación o atribuirle características que lo que los indígenas asociaban a la Pachamama, ¿ya? Que es la madre tierra, pero también es una figura femenina dentro de la religión, la religiosidad indígena, ¿ya? Más o menos fueron cosas así que se fueron dando, ¿ya? Y otra forma muy importante de que utilizaron los españoles para entregar la religión católica fue a través del arte, principalmente para ellos dar a conocer episodios religiosos, o dar a conocer santos, o dar a conocer personajes religiosos. Ocuparon mucho lo que eran las imágenes, ¿ya? Porque recuerden que teníamos un gran problema de comunicación porque ellos manejaban unas lenguas y los españoles manejaban ya un idioma. Entonces, a través de imágenes, de pinturas, fue mucho más fácil dar a conocer la religión católica hacia los indígenas. Acá podemos apreciar en alguna de las imágenes las diferentes órdenes religiosas que llegaron a Chile y América, ¿ya? Podemos observar a los agustinos, ¿ya? Más que todo se caracterizan o se diferencian por la vestimenta, ¿ya? Tenemos a los agustinos, tenemos a los mercedarios, ya que su atuendo es netamente blanco, tenemos a los dominicos, tenemos a los jesuitas y tenemos a los franciscanos, ¿ya? De estas órdenes, las que tuvieron mayor influencia en temáticas de educación fueron los jesuitas y los dominicos, ¿ya? Y se diferenciaban porque eran órdenes religiosas que se evocaban principalmente a algún santo. Por ejemplo, los franciscanos eran devotos de San Francisco de Asís, los mercedarios de Nuestra Señora María de la Merced,